Estamos en la iglesia de San Andrés, una de las primeras iglesias románicas de Ávila del segundo cuarto del siglo XII, de 1130. Entonces estamos hablando de los inicios de la construcción, de la arquitectura de nuestra ciudad y de nuestro país. Pertenece dentro de la protección de Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio, la Consejería de Patrimonio de Castilla y León respondió rápido, viniendo inmediatamente y ofreciendo todo su apoyo. Se ve claramente que hubo un desprendimiento de la hoja exterior de este lienzo norte. El muro, como casi todos, incluso en época romana, está formado por una hoja interior de sillería, otra exterior igualmente de sillería, y entre medias, como se aprecia, un calicanto que, cuando están bien trabadas las dos hojas, tiene una vida extraordinariamente larga. Aquí no ha sido así, porque esa separación se ha producido debido a unas tracciones perpendiculares que se movilizan internamente de forma natural, pero sobre todo por la presencia, se ve allí al fondo, de unos sillares que han perdido forma. Por tanto, esa hoja exterior se ha quedado en condiciones de excentricidad que finalmente, en un momento dado y sin aviso previo, pues se vino abajo esta hoja. Si esto se cayó un domingo, el viernes estábamos haciendo la reunión para ver las soluciones que se podían dar con los técnicos de Ulma, que estaban estudiando cuáles eran las mejores intenciones para variar el sistema. Hizo Ulma el estudio, los croquis de las posibles intervenciones con los módulos que trabajan. Se modificó el sistema para mejorarlo. Estoy hablando en un día. Y el martes siguiente ya estaban montando, recopilando el material, pues en unos tiempos donde podemos decir que es tiempo récord, ¿no? Una vez se pusieron en contacto con nosotros para el aporte de una solución de apeo, el problema era cómo trabajar con seguridad para los propios trabajadores que fuesen a realizar este apuntalamiento. Contando con la experiencia de un gran equipo de montajes, decidimos optar por soluciones diferentes, conjugando un mix de nuestro portafolios con andamio multidireccional, sistema de apeo en Coform y cercha SCB para dejar liberada la zona intermedia y que los sillares se pudiesen recuperar con relativa facilidad. Pero la parte más importante fue decidir cómo ejecutar este apeo con seguridad. Y lo que planteamos fue crear una estructura lo suficientemente separada del muro para evitar que, en caso de colapso, mientras se realizasen esos trabajos de apeo, pudiese estar en peligro la situación de los trabajadores que estaban realizando. Nosotros, como empresa que ejecuta luego los trabajos de restauración, es muy importante la comunicación con Ulma en todos los niveles, desde el nivel técnico con Mariano en las soluciones, como con los equipos de montaje, como con la gente que ha estado en obra, el poder hacer ese intercambio de información para que en un futuro, cuando se esté trabajando, sea mucho más cómodo o operativo para todos, con el andamiaje, plataformas cada 2 metros, separado de fachada, con una superficie abajo para yo poder hacer esa recuperación, inventariado de piedra. Todo esto ha sido posible gracias a la predisposición de todas las partes, tanto de la ingeniería, el arquitecto, un gran equipo de montajes, la empresa Tecton, gran colaboradora que nos ha apoyado en todo momento en la realización del proyecto y en la solución del proyecto. Desde el principio, saber que estaba Ulma y todo su equipo técnico, ingenierías y demás, nos daba garantías de que iba a salir bien.